immigrants. They're not supposed to be here. Pero Donald Trump no es el único que ataca a los migrantes. Durante una rueda de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, discutió con una periodista que cuestionó la labor de los agentes migratorios del ICE. Esto después de que el mandatario estatal ofreciera detalles sobre la denominada Operación Marea, que se llevó a cabo del 21 al 26 de abril y donde precisó que se detuvieron a 1,120 migrantes irregulares. Vamos a ver cómo fue este intercambio. Well, first of all, I'll let ICE handle that accusation that you're making that they're deporting American citizens who are showing birth certificates and all that. I don't believe that that's true, but I'll let them respond to that. But you seem to have no sympathy. You seem to have no sympathy for people that have been victimized by illegal aliens. Y justamente para hablar de estos temas, me da muchísimo gusto enlazarme con Andrew Seeley. Él es presidente del Migration Policy Institute. ¿Qué tal, Andrew? Bienvenido. Gracias, un gusto estar contigo. Andrew, ¿qué balance hacer de la política migratoria de Donald Trump en estos primeros 100 días de gobierno? Mira, han sido muy dramáticos en el tema migratorio. Han deportado gente a Guantánamo, a la prisión de máxima seguridad en El Salvador. Hay mucha drama, han quitado visas a estudiantes, mucha drama, pero al mismo tiempo números bajos en cuanto a deportación, ¿no? No han podido llegar a los grandes números ni de detenidos, ni mucho menos deportados que habían predecido. Es posible que logren hacerlo en algún momento, yo no digo que no pueden, pero hasta ahora sí se han dado cuenta de justamente ese muro de la realidad, como dices, ¿no? De que encontrar a las personas que no tienen documentos, aprenderlos y deportarlos con debido proceso es un proceso lento. Quizás ahora están empezando a conectar algunas de las bases de datos que tienen el gobierno. Yo creo que eso podría ser una vida a poder identificar y localizar a personas más rápido, pero no lo hemos visto todavía. Y la opinión pública está cambiando, ¿no? Empezó con mucho apoyo. La verdad había mucho apoyo a la idea de cerrar la frontera, deportar por lo menos criminales, lo que se veía como lo que Trump ha hablado de los migrantes criminales, y mucho apoyo para eso. Pero ahora en las últimas encuestas parece que hay mucho menos apoyo a la política migratoria de Trump porque parece ser muy arbitrario. Y si bien quizás hay escepticismo hacia la migración, también hay preocupación por la falta de cumplimiento con el Estado de Derecho en el país, ¿no? Entonces está volviendo un tema sensible. Era el tema ganador para Trump en otro momento, pero está volviéndose un tema un poco más complicado políticamente. Y doctor, ¿usted vislumbra algún tipo de confrontación entre las políticas a nivel local frente a las federales? Total. Mira, en lo local con lo federal todavía no encuentran la llave para forzar el cumplimiento de los gobiernos locales, ¿no? Y aunque sacó un orden ejecutivo, no tiene así mucha carne en ese orden, ¿no? No hay muchas formas que hemos visto todavía que puede usar para presionar el cumplimiento. Y el problema para Trump ahí es que cuando el gobierno de Estados Unidos ha podido deportar a muchos migrantes, que era durante el tiempo de Bush y Obama, finales de la administración de Bush y inicios de la administración de Obama, era porque tenían la cooperación de los niveles de gobierno estatales y locales. Y sin eso, en los estados y las localidades donde viven la mayoría de indocumentados, es muy difícil que los encuentren, ¿no? Tienen que operar como en territorio ajeno, ¿no? De alguna forma. Entonces, creo que hay una confrontación. Puede ser que lo gane el gobierno federal en algún momento, pero hasta ahora no han encontrado el mecanismo certero para forzar esa cooperación, ¿no? Y en el tema con las cortes están parando muchas cosas, ¿no? Están parando muchas cosas. No hemos visto todavía que la Suprema Corte se mete a hablar de los méritos de identidades. Se han metido en el tema más de procedimiento y no, yo creo que fue muy obvio que se metieron para parar la deportación y amparar un grupo de venezolanos que iban a ser deportados a El Salvador un viernes a la 1 de la mañana.
Eso sí fue por lo menos una señal. Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos no son pollitos, no son recién nacidos, son señores y señoras ya de cierta edad, pero a la 1 de la mañana estaban metidos discutiendo el tema de la deportación y lo pararon. No por los medios, dijeron que tenía que proceder los casos en las cortes de distrito, en las primeras instancias. No se metieron ya a decidir si se puede o no deportar a esas personas a El Salvador, pero sí mandaron una señal clara que esperan que la administración Trump respete las cortes, ¿no? Y yo creo que hasta ahí es donde hemos visto la acción. Hay que ver hasta qué punto está dispuesto la administración Trump a acatarse, y hasta qué punto la Suprema Corte ya va, en algún momento van a tener que fallar en temas de la deportación sin proceso de personas bajo esta ley, antigua ley de enemigos extranjeros, ¿no? Que permite que expulsan personas ni siquiera es una deportación, es expulsión más bien, Claro. sin proceso. Se van a tener que meter en el tema de la ciudadanía por nacimiento, que es un tema que también la administración está amparada en las cortes, pero la administración ha dicho que los hijos de indocumentados no tienen derecho a la ciudadanía, están parados en 4 tribunales distintos, pero el gobierno de la Suprema Corte se van a tener que meter estos temas, pero todavía no lo vemos. La Suprema Corte se está metiendo nada más para hacer valer que las cortes tienen derecho a meterse en estos temas y que la administración tiene que cumplir. Doctor, han descendido los índices de aprobación a Trump, pero al mismo tiempo cuenta con la mayoría en el Congreso y en la Corte. ¿Qué lectura hace de esta situación, doctor? Mira, había un apoyo para Trump en materia migratoria porque la percepción con Biden era que había perdido control de la frontera, ¿no? Y el público quería un control de la frontera. Eso era bastante generalizado. Incluía muchos latinos, ¿no? Ganó muchos votos de latinos, sobre todo hombres latinos en Estados Unidos, y en parte por esa cuestión, ¿no? Pero a final de cuentas, somos un pueblo complicado, ¿no? Por un lado, todo el mundo quiere control. Creo que había preocupaciones sobre el número de personas que llegaron, que sí era muy grande, eran millones que llegaron en poco tiempo, pero al mismo tiempo este país tiene incapacidad de integrar a los que llegan, ¿no? No es un país antimigrante en sí tampoco. Hay gente antimigrante, desde luego, pero la mayoría de norteamericanos tiene algún vínculo con la migración, ¿no? Es su padre, su abuelo, su esposo, su esposa, su primo, su cuñada. Todos tenemos una relación con la migración, ¿no? Entonces, creo que la percepción de arbitrariedad y desorden y ataque generalizado a los migrantes tampoco gusta. Por un lado, hay un respeto para lo que logró Trump en cerrar la frontera, pero mucha preocupación por la arbitrariedad frente a la migración en general, los migrantes en general, ¿no? Y mira, yo creo que también se van entrelazando los temas. El tema económico, como dices, los aranceles, tema número 1 que preocupa a la gente. Obviamente la migración está ahí, hay series de otros temas en la mesa, pero el denominador común es la percepción también del desorden en la administración, la falta de estrategia y el incumplimiento con la ley, ¿no? Y eso existe en el tema migratorio, pero tema de aranceles, tema de política exterior, ahí síguele, ¿no? En todos los temas que de alguna forma la gente percibe una falta de solidez, de rumbo, de orden y de respeto a la ley en todos los temas. Mira, para sus seguidores hay 40% de la población que alaban a Donald Trump, que lo quieren muchísimo y lo apoyan doblemente más de lo que hacían el día de la elección. Pero 60% de la población está entre opositores férreos y gente que empieza a ser un poco escéptica. Doctor, ¿qué disputas o fracturas ve al interior del gabinete de Donald Trump? Hasta ahora ha mantenido su coalición y su gabinete, si bien empiezan a verse grietos entre ellos, pero nadie desafía a Trump todavía, ni en el Partido Republicano, ni en el Congreso, ni en el gabinete, pero empiezan a verse los grietos. Obviamente algunas de las decisiones tomadas por Trump, desde los aranceles a los recortes en algunos servicios del gobierno,
afectan a los políticos republicanos electos de muchos estados, ¿no? En el Congreso, en el Senado, los gobernadores. Entonces, no están gritando, no están acusándolo de nada, pero sí empieza a verse tensiones, ¿no? Vislumbrarse que sí, no todo es una familia unida, feliz como parecía el final, ¿no? Al principio. Y mira, yo creo que esas divisiones van a verse más al futuro, sobre todo si la economía sigue picada, entonces esos gritos se van a abrir mucho más, ¿no? Porque los políticos responden a las señales locales que tienen de sus votantes, ¿no? Y las cortes, mira, las cortes son conservadoras, sobre todo la Suprema Corte de este momento, pero también creen en el Estado de Derecho. Y yo creo que hay tres grupos en la Suprema Corte de Estados Unidos. Hay un grupo que es muy conservador y hay personas que se mueven un poco entre el grupo, pero hay un grupo que es muy liberal, un grupo que es muy conservador ideológicamente, y en medio hay un grupo que es muy constitucionalista y a veces se les consideran como conservadores, probablemente políticamente son conservadores, pero son constitucionalistas y creen en el respeto a la Constitución. Y si bien podrían estar más ideológicamente afines a Donald Trump, no les gusta que no respeta el Estado de Derecho, ¿no? Y que muestra abiertamente su rechazo a los tribunales. Y eso empieza con el que es el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, que es el más visible en eso y que aparentemente está tratando de presionar para que esto no salga del huacal completamente, ¿no? Que Estados Unidos sigue siendo un país de leyes. Mira, Donald Trump es un populista igual que muchos otros. Él lo asume, ¿no? Es un hombre que responde al pueblo. La cuestión va a ser si las instituciones permiten que alguien sea populista y se manda solo, porque un populista es alguien que interpreta el pueblo y implementa porque tiene un mandato, él entiende su mandato personal del pueblo, ¿no? O si las instituciones en Estados Unidos, tanto el legislativo como especialmente los tribunales, de alguna forma empiezan a acercarse, bueno, a cerrar el paso a que avance solo. Doctor, en cuanto a la relación bilateral México-Estados Unidos, ¿qué lectura hace a partir de que el tema migratorio se agote o bien siga siendo, digamos, la gasolina para el discurso trumpista? No, nunca sabemos, ¿no? Trump anda solo, entonces no hay forma de saber, pero evidentemente hay gente en el ámbito de Trump, de sus asesores, que creen que el rol de México es muy importante, lo que he hecho en tema migratorio, empezando con Stephen Miller, según los reportajes, claro, que es digamos, el centro de la política pública en esta administración, que ve a México, que se ha vuelto un aliado de alguna forma de México. Aliado quizás es too much, es demasiado, pero se ha vuelto, por lo menos en esto, argumenta, según los reportajes, no me consta, pero según los reportajes, se ha vuelto uno de los que argumentan que México sí está cumpliendo con lo que se necesita en el tema migratorio. El tema de aranceles, creo que se dio cuenta Trump que estaba encaminado hacia un asesinato, suicidio, no, que meter aranceles en México iba a rebotar en Estados Unidos. Todavía hay algunos, pero mucho menores a lo que había implementado al principio. Y el tema que creo que es más sensible es el tema de la seguridad pública. Ahí sí creo que hay posibilidades de error. Ahí, por el unilateralismo del gobierno de Estados Unidos, el equipo de Trump. Creo que están negociando bien los dos lados. Creo que a Claudia Sheinbaum, presidente Sheinbaum, también le ha servido negociar con Trump un poco y tener un poco de margen de maniobra para ir contra los grupos de crimen organizado. Pero hay un peligro real de que en algún momento deciden hacer algún acto unilateral del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano y todo así, ahí sí se acabó todo, ¿no? Eso sí genera en México, creo, una reacción muy negativa y mina la cooperación. Pero ahí van bien, y hasta ahorita como fuimos de la confrontación absoluta a un tipo de convivencia con altas y bajas, ¿no? Y por último, doctor, hay nuevo gobierno en Canadá. ¿Qué análisis hace de la integración de la región norteamericana frente al proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio? Es chistoso porque Canadá históricamente es más amigo de Estados Unidos, ¿no? Se siente más amigo, todo eso, pero en este momento se ha vuelto como blanco de ataque de Trump, ¿no?
Y Trump habla con cierto respeto de Claudia Sheinbaum y de México, ¿no? No siempre actúa con respeto, pero muestra a mí, yo creo que siente sí, genuinamente cierto respeto para México, ¿no? Mira, yo creo que lo trilateral va a ser accidentado y difícil, y creo que no, a mí yo creo que va a haber una negociación del TEMEC, desde luego van a tener que coordinarse, pero va a ser un proceso difícil. A mí me gustaría ver que hubiera un eje Canadá-México que podría unirse frente a las demandas de Estados Unidos. Creo que siempre ha sido un anhelo importante para balancear, pero creo que es poco realista en este momento, ¿no? Trump penaliza a los contrincantes que se alían contra él, ¿no? Entonces se van a mantener uno por su lado, a lo mejor hay un back channel, a lo mejor se comunican, pero formalmente van a ser cada uno por lo suyo. Además, los temas son un poco diferentes. Carney sí es mucho más pragmático que Trudeau, va a ser mucho más como Claudia Sheinbaum, nacionalista, pero sin sobresaltos, pausado, calmado, y a ver dónde termina, ¿no? Pero los canadienses están, mira, yo siempre digo, los mexicanos siempre son muy cínicos con Estados Unidos, ¿no? En general, corrígeme, pero en general los mexicanos no esperan que Estados Unidos sea su amigo, ¿no? Saben que es una importante relación, pero no se ofenden tanto que Estados Unidos que Trump empieza a insultar a México, como que ya, eso lo esperábamos, ¿no? Los canadienses sí se insultan, ¿no? Se sienten insultados, se sienten afectados. Los mexicanos, siempre los gringos nos han insultado, bueno, son más pragmáticos. Los canadienses tienen el orgullo herido en este momento, ¿no? Es muy diferente, pero eso a México y a Sheinbaum le da un poco más margen de maniobra, ¿no? Porque... Sí, y Carney sí tiene que canalizar un poco ese nacionalismo canadiense en este momento sin romper con Trump, ¿no? Pero mira, y última cosa en esto, yo creo que también es importante reconocer, Trump empezó queriendo pegar a Canadá y México. Al final no ha pegado tanto, ¿no? Dio 2, 3 golpecitos, pero al final como que lo esquivaron, sobre todo México lo esquivó, no, ya un par de moretones, pero nada así severo todavía. Pero al final se retractó, no porque quería retractarse, pero porque la realidad de la integración entre los tres países es obvia, ¿no? Y se dio cuenta que poner aranceles muy altos en los dos vecinos iba a ser contrario a su propio interés. Y eso yo creo que, mira, en la política la relación va a ser muy tensa entre los tres países, o los dos países con Estados Unidos. Pero en realidad la integración existe, es real, y eso sigue para adelante con o sin Trump. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en TV Migrante Informa. Un gustazo, gusto verte. Mexico is killing illegal immigrants. They're not supposed to be here.